Tenemos que comenzar hablando de política. ¿Y por qué? Porque ya se viene la segunda vuelta. Y ha comenzado una guerra sucia increíble. Se están sacando trapitos al sol. Están hablando de la década del 70, del 80, del 90. Un poco más y hablan de las abuelitas de los candidatos. Pero así es la política. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a ir al saludo de mi compañera Cintia Choque. ¿Cómo estás, Cintia? Buen día, qué gusto de saludarte. Muy buenos días, querido Jorge. Así es, vamos a estar hablando de varios temas en la revista de Hoy por Hoy en Radio Líder 106.9. Vamos a estar iniciando más que todo con un analista político, quien también nos va a dar respecto a su visión, cómo se va a desarrollar esta segunda vuelta y más que todo el tema de cómo se está manejando esto de las propagandas, ¿no, querido Jorge? Así es. Estoy en comunicación, señoras y señores, con Jorge Roberto Márquez. Él es politólogo y con él vamos a abordar estas previas a la segunda vuelta. Jorge, qué gusto de saludarte. Es un placer escucharte a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Radio Líder allá en Potosí. Jorge, ¿cuál es la lectura que tú tienes de la segunda vuelta de las elecciones generales en nuestro país? Claro, es la primera vez, todavía no tenemos experiencia los bolivianos, pero se antecede una guerra sucia increíble como nunca antes, una guerra encarnizada. Jorge, ¿cómo ves tú? ¿Cuál es la lectura que tienes? Bueno, hacer guerra sucia no es un trabajo fácil, es complicado, se necesita información para hacerlo, pero creo que la primera vuelta nos ha demostrado que el desgaste sin sentido no vale la pena. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Tomás Monasterios, que salió con una acusación bastante subida de tono que tenía que ver con el tema narcotráfico y que lo terminaron alejando de ser el portavoz de la campaña de Tuto Quiroga. Y claro, tenemos una primera vuelta que ha sido muy bien capitalizada por el equipo de Rodrigo Paz y el Partido Demócrata Cristiano, donde fue a pactar con los que quedaron huérfanos del movimiento al socialismo. Y este es un tema histórico que lo podemos ver incluso desde el golpe de Barrientos en 1964, que se termina adueñando de esa base fuerte y política que tenía el MNR. Entonces, yo creo que desde el punto de vista histórico y del manejo de territorio, Paz Pereira ha llevado gran parte de la delantera en este aspecto político. Y ya en lo que vemos en la guerra sucia y en el manejo de redes, el desgaste puede ser contraproducente para aquel que hace el ataque. Yo estoy seguro de que el equipo de Paz Pereira está tranquilo con la idea de que lo ataquen porque lo están colocando en la palestra, cosa que no sucedía en la primera vuelta. Muy buenos días, querido Jorge. Bien mencionabas, ¿no? Se había visto ya para la primera vuelta con encabezando el partido del PDC. Ahora para esta segunda vuelta, ¿cómo se está viendo el papel del juego que está jugando las redes sociales? Como bien mi compañero mencionaba, ya se inició la guerra sucia e incluso no sabemos si son de cuentas verificadas o cómo sucede. ¿Cómo esto influiría en la votación de toda la población a nivel nacional? Para llevar a cabo una campaña política es necesario tener, lo que es el trabajo en territorio, que en el país sigue siendo muy importante, y esto creo que es el gran aporte que ha tenido el PDC. Está el tema del aire, donde están incluso las redes sociales, y que también es importante. Sin embargo, los medios de comunicación masivos y el trabajo en territorio sigue teniendo preponderancia en Bolivia. No gran parte de la población, no solamente en las ciudades, sino también en el área rural, no goza de este tipo de conexión. Entonces, los mensajes van dirigidos, en el caso de la guerra sucia, a ciertos nichos que tienen contacto, pero obviamente el país es un poquito más grande de estos nichos a los cuales se quiere llegar. La pelea que van a tener Paz Pereira y Tuto Quiroga
viene por el lado de cuáles son sus votos fidelizados y tratar de rascar, esa es la palabra que vamos a utilizar, algunos votos más que posiblemente que estén indecisos o que posiblemente su opción no haya llegado a la segunda vuelta. Ese va a ser el desafío desde los equipos de estrategia para ver cómo posicionarlos a sus candidatos en lo poco que queda, ¿no? Para ver quién va a acceder este 17 de octubre a lo que es ganar la presidencia del país. Y claro, va a causar mucha expectativa lo que va a ser este debate que va a existir entre candidatos, ya más reducido, donde esperemos escuchar de sus propuestas. Ahora, Jorge, en política, amores y en el fútbol todo puede pasar. Por ejemplo, en el fútbol la gente se inclina a ganador. O sea, si alguien está ganando, la gente se inclina a ganador. Eso también pasa en la política. Recordemos que Rodrigo Paz ganó la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta también parte como favorito. ¿El ser ganador influye en la segunda vuelta? ¿Tú tienes algún dato, alguna, digamos, relación de esto ocurrido en otros países? El ejemplo que estás colocando es bastante interesante. Las emociones juegan un papel fundamental en política. No existe el voto racional, ¿no? Que ya es un mito que se ha demostrado. La gente mayormente intenta apoyar a ganador para sentirse representado, no solamente en el fútbol, sino también en la política. En el caso de las segundas vueltas, donde hemos visto las remontadas del segundo, los ejemplos más cercanos que tenemos son el argentino, con Javier Milei, que terminó ganando en segunda vuelta, y con el presidente Noboa en el Ecuador, que también terminó ganando en segunda vuelta saliendo segundos. Pero esto depende de las estrategias que vayan a sacar sus equipos de campaña. Por lo que hemos visto en la primera vuelta, existe un muy fuerte voto fidelizado en el caso de Paz Pereira, que va a tener que ir a buscarlo Jorge Quiroga. Y esto también implica que van a tener que intensificar la campaña en territorio. Las áreas rurales todavía siguen siendo bases fuertes para un voto casi duro. Los datos que nos muestran de la primera vuelta son impresionantes, ya que Paz Pereira gana tanto en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, e incluso en Cochabamba. Y en esta parte del occidente lo hace con un porcentaje altísimo. Tanto en La Paz como en Potosí, Paz Pereira ha pasado el 40% de votación en el departamento. Y esto demuestra el fuerte trabajo en territorio que ha tenido y ha logrado fidelizar ese voto. Yo creo que el desafío de ambos no solamente es ir a buscar votos y quedarse con ese voto fidelizado, con ese alto porcentaje, sino también el manejo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y cómo van a responder estas nuevas autoridades, que en el caso de Paz Pereira, como en el caso de Tuto Quiroga, la mayor parte de sus listas es gente nueva en política y que va a necesitar una guía. Y aquí nos lleva a un nuevo debate. ¿Hasta dónde llega la disciplina partidaria? ¿Hasta dónde estos parlamentarios conocen los proyectos a los cuales se han presentado y cómo van a apoyar desde la Asamblea las reformas que necesita el Estado? Querido Jorge, bien se ha visto en esas elecciones bastante personas jóvenes quienes han decidido también su voto, esto ya por las redes sociales, ¿no? Muchos estaban en la duda de por quién votar y a último momento, según las encuestas, eran otros partidos los ganadores. Pero se ha dado una vuelta y como partido ganador fue el PDC. Ahora no sabemos también qué es lo que va a suceder. Hay un fuerte impacto esto por las redes sociales, pero según usted, ¿cree que pueden jugar esto en favor, hacer los pactos y alianzas con fuerzas políticas menores? Evidentemente es parte del juego político, no solamente con los otros partidos políticos, ¿no? Sino también con la población. En el caso del occidente del país, tenemos a los sindicatos y a las centrales y subcentrales agrarias, que son muy importantes, las autoridades originarias y demás, que esto ya es algo que no solamente se ha trabajado en la primera vuelta y que el PDC ha demostrado
tener bastante expertise. Y aquí creo que hay que hacer una acotación, ¿no? Gallos viejos no solamente hacen buen caldo, sino también que pueden sorprender en elecciones. Y hay que ver también cómo le irá a Tuto Quiroga en este aspecto, porque el que gane por un voto en la segunda vuelta se va a quedar con la presidencia. Entonces, más allá del apoyo de los partidos que participaron en la primera vuelta, es terminar de fidelizar ese voto que se ha tenido en la primera vuelta como tal. Y claro, esto puede ser el margen necesario para quedarse con la presidencia. Veremos cómo se van a ir moviendo las campañas. Quien va a tener ventaja a partir de la guerra sucia que le hagan, supongo que es Rodrigo Paz Pereira, porque es aquel que ha llegado a estos sectores populares que se creían, o que el movimiento al socialismo, o posiblemente la Alianza Popular con Félix Pazzi y Andrónico Rodríguez, creían que solamente representaban a ese sector de la población, cuando lo visto en la primera vuelta es que estos sectores populares, al verse golpeados por la crisis, han ido a jugarse por una nueva opción que les solucione los problemas que tienen del día a día y la calidad de vida que no ha podido ser solucionada los últimos 20 años con el movimiento al socialismo. Ahora, Jorge, a ver, Rodrigo Paz y el capitán Lara han logrado ya simple mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en senadores como en diputados, lo que no tiene Tuto Quiroga. ¿Eso le haría un gobierno más fuerte, a Tuto un gobierno débil? Porque Rodrigo Paz tendría que pactar, pero de repente con los votos de la alianza de Samuel Doria Medina podría lograr los 2/3, que son necesarios, evidentemente, para la aprobación de leyes importantes, pero simple mayoría ya le daría gobernabilidad. ¿Es correcta esta lectura o estoy equivocado? Evidentemente, tener la simple mayoría en el Congreso es un gran batacazo. Ahora, el llegar a los 2/3 para hacer esas reformas fuertes que necesita el país va a ser un trabajo de negociación que no solamente lo va a tener que hacer Rodrigo Paz, sino también Tuto Quiroga en caso de acceder a la presidencia. El manejo de la Asamblea y del vicepresidente en este sentido va a ser crucial. Y esperemos que más allá de lo que hemos visto en redes sociales o los dislates de los candidatos a vicepresidente estén a la altura, ya tengan equipos conformados para el manejo parlamentario. El apoyo de cualquier bancada minoritaria, como en el caso ya sea de Súmate o posiblemente de la Alianza Unidad hacia el nuevo gobierno, va a ser fundamental. Lo importante va a ser el tratar de encontrar consenso en los disensos que vamos a ver dentro de la Asamblea, y claro está, el volver y entender de que el diálogo, el parlar, porque de ahí viene la palabra parlamento, es importante, y también tener no solamente un horizonte a corto plazo de aquí a 5 años, sino cuál es la Bolivia que queremos de aquí a 20 o 50 años, que es lo fundamental, y yo estoy seguro de que esta Asamblea Legislativa Plurinacional va a tener ese carácter. En el caso, por ejemplo, de parlamentarios como de la Alianza Unidad, que tenemos gente bastante interesante como Juan del Granado o el diputado Carlos Alarcón, se van a ver seguramente estos juicios que se han hecho a exautoridades que han tenido cargos y que merecen un juicio de responsabilidades. Y esto también nos da muy buenas garantías de que se restablezca en el país el Estado de Derecho y no se dependa mucho del órgano ejecutivo como tal para estas acciones legales, que obviamente son importantes y que hay que aclarar para el bien de toda la población e incluso no para el bien de esta gente que ha sido perseguida, como lo es la expresidente Yanine Áñez o el gobernador, Luis Fernando Camacho. Entonces, esto es muy positivo. Estamos volviendo posiblemente a este equilibrio de poderes que necesita toda democracia. Querido Jorge, bien se ve que ya con los resultados del PDC se tiene una gran bancada, ¿no?, para que se pueda dar la gobernabilidad.
El problema, digamos, como bien se decía, se tiene ya la movilización de las áreas rurales para los partidos, para los diferentes partidos. Esos son quienes también pueden definir, ¿no?, los resultados. ¿Cuál sería entonces las regiones en donde se podría centrar la lucha electoral de ambos partidos? ¿Dónde habría mayor conflicto? Yo creo que la competencia debe estar entre los votos duros, los votos citadinos y los votos populares dentro de las ciudades y también los votos populares en el área rural. Te coloco el ejemplo de La Paz. Rodrigo Paz ha ganado en todas las zonas populosas que la gente pensaba iban a ir en votos hacia los representantes del movimiento al socialismo que se creían abanderados de estas zonas, ¿no? En El Tejar, en Pampajasi, en la Ciudad del Alto, en Viacha, en Palca, en Mecapaca, en Achocalla, en Villa Victoria y demás, terminaron siendo votos altamente duros y lineales con lo que es el Partido Demócrata Cristiano. Es esos sectores donde si quisiera ganar Jorge Quiroga tendría que ir a rascar un pequeño bolsón. Lo mismo posiblemente pasa en Potosí. Y esto ya viene a partir de cómo van a ver este nuevo escenario los estrategas, porque una segunda vuelta es una nueva elección que no tiene nada que ver con la primera. Eso sí, el fanatismo que vemos en algunos grupos, como posiblemente los guerreros digitales de Jorge Quiroga, donde acusan de comunista o socialista cualquier cosa que no está con ellos, puede provocarles desgaste y al menos puede provocarles una mal vistos por estas clases populares que necesitan del apoyo estatal para salir de los problemas en los que viven, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema de bonos como el Juan Azurduy, por poner un ejemplo, o el Juancito Pinto, o la renta dignidad. Y hay que recalcar esto, estas políticas no son nuevas, los bonos sociales nacen en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con el Bono Sol, ¿no?, que es el bono solidario para la gente de la tercera edad y que se ha ido manteniendo hasta nuestros días con el actual nombre de renta dignidad. Estas son cosas que tienen que medir muy bien los candidatos porque aunque digan que 200 bolivianos es poco en el caso del bono Juancito Pinto, por ejemplo, pero es un aliciente para que familiares manden a sus hijos a las unidades educativas, ¿no? Y los mismos datos son una muestra de ellos. En el área rural, las niñas, por ejemplo, con suerte pasan hasta sexto curso de lo que conocíamos como intermedio o primero medio, y de ahí dejan la escuela, u otros hasta quinto básico. Y estas cosas se han logrado gracias a este bono. Sé que parece insignificante este monto que se recibe a finales de año, pero sí tienen su impacto, ¿no? Por lo menos hay gran parte de la población que es alfabeta y que, claro, hay que ver cómo poderlos apoyar después para que no dejen lo que es la educación primaria y la educación secundaria, que es muy importante. Ahora, Jorge, en Potosí algunos ya se daban por ganadores, inclusive ya no quisieron propaganda, salvo algunos mensajes en las redes sociales suponían que ya habían ganado, pero perdieron como en la guerra, porque aquí, el PDC de Rodrigo Paz y el capitán Lara lograron ¿qué? 3 senadores y 7 diputados, o sea, igual que en el Cacho fue una apaga luz. Por eso te pregunto, ¿cuál debe ser el mensaje para ganar la segunda rueda? La primera recomendación de repente es no confiarse, ¿no? Exactamente, sí, para ganar la segunda vuelta lo que primero es tener que los equipos de campaña tengan la moral alta, que se den cuenta que una segunda vuelta es una nueva elección, que no tiene absolutamente nada que ver con la primera, y claro está, el trabajo en territorio que tiene que ser agotador, ¿no? No solamente en la entrega de panfletos, sino que yo estoy seguro de que lo que vamos a ver es ver a los candidatos ya electos a lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, como el candidato a la presidencia y vicepresidencia, recorriendo las calles de las ciudades capitales
y también del ámbito metropolitano, yendo primero donde están sus votos duros, donde están las clases populares, y después acogiéndonos cada vez más al centro de las ciudades y claro, tener ese baño de popularidad y de masas que va a ser muy importante, porque lo que el PDC ha demostrado en este país es que más allá de la campaña en redes sociales, el trabajo en territorio sigue siendo fundamental para acceder a cargos de elección. Querido Jorge, según tú, ¿cuál deberían ser las estrategias que esto pueden ayudar a captar el voto más que todo de las personas quienes no habrían apoyado a ninguno de los partidos en la anterior elección? Bueno, la disciplina partidaria juega un papel muy importante, evitar los dislates de los candidatos y evitar los dislates o los errores que puedan cometer ya las autoridades electas en el Parlamento. Tener un discurso claro que necesita escuchar la población y tratar de ser emocionales, sí, pero no excederse, no tener el mensaje claro, saber y decirle a la gente qué quiere el programa y también pues cautivar a la gente con ese país que queremos, que estamos buscando y de cómo nos vemos de aquí a 50 años. Ya estamos en una era donde la política ha dejado los discursos de lado y claro, los relatos y las historias que lleguen a contar los candidatos son aquellas que terminan ganando votos. Entonces, el desafío es bastante grande, ya que van a entrar nuevos actores, van a haber nuevos portavoces y estos van a tener que hacer un trabajo, uno, disciplinado, que venga desde los cuartos de guerra donde la estrategia se ha planificado y van a tener que repetir casi de memoria las consignas que la gente está buscando. Y esto va a ser muy importante. Esperemos que en el caso de los vicepresidenciables se vayan acabando los errores y claro está, vamos a ver que vamos a tener una segunda vuelta posiblemente que es de final de fotografía, ¿no? Y el que gane por un voto se va a terminar llevando la presidencia y la vicepresidencia, y esto posiblemente va a poner nerviosos a varios de los portavoces, incluso a los candidatos. Aquel que sepa contarnos muy bien la historia de la Bolivia que queremos, más allá de su programa, es aquel que va a tener la ventaja de ganar en la segunda vuelta y que termine de fidelizar a sus bases de voto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, creo que el que lleva la ventaja es Rodrigo Paz Pereira por sobre Jorge Quiroga. Entonces, esto va a estar muy interesante. Vamos a ver cómo se va moviendo esta segunda vuelta, que creo que es la primera vez que la vamos a ver en el país, y vamos a ver una dinámica totalmente diferente, y esto ya lo hemos visto cuando Jorge Quiroga sale en quejas sobre los insultos recibidos por el vicepresidente Lara del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, la intensidad discursiva va a ir bajando y van a ir buscando y tratándose de acomodar en ese centro político que es tolerante, ¿no? Y que va en busca de lo que es la reconciliación para ganar el voto. Jorge, quiero agradecer tu participación en el programa. Como siempre, pues te estaremos convocando para seguir hablando de este apasionante tema que es la política y la segunda vuelta. Gracias, buen día, que te vaya bien. Un gusto, buenos días y saludos a toda la audiencia de Potosí. Era Jorge Roberto Márquez, quien es analista político. Él es politólogo y es un profesional que tiene una lectura de lo que puede pasar en la segunda vuelta. Pausa.